Otro tema es el de embarazo prolongado. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente en embarazo prolongado. Embarazo prolongado o post término, aquellos que son mayor o igual a 42 semanas cumplidas con respecto a la fecha de última regla. Pero lo mejor de lo mejor es con ecografía. Eso que quede bien claro. ¿Sí? Que quede bien claro. Mira, cuando la fecha última regla y la de última de la ecografía difieren en menos de 5 días, se considera la ecografía en el primer trimestre. Se considera después fecha última regla y última y ecografía más de 5 días ecografía. Mira, esta es la correlación para poder tener en cuenta cuál es el parámetro más óptimo a tomar en cuenta. Conclusión, muy al margen de todos estos datos, la conclusión sería en gestación, cualquier discusión si se pasó o no el embarazo, el mejor dato es ecografía del primer trimestre. La ecografía del primer trimestre. Cuando tenemos un embarazo post término prolongado, el propósito de tratamiento es, ¿no? Vamos a ponerlo acá como un dogma. Es inducir el parto. El tratamiento clave, el manejo principal en estos casos es inducir el parto. Pero para inducir el parto, tienes que tener en cuenta que tengo un score de Bishop mayor o igual a 7 para que sea exitoso. Si no es así, entonces ¿en qué se va a hacer? La maduración cervical. ¿Por qué nos interesa o tenemos este manejo con el embarazo prolongado? El tema es el siguiente, doctores. Cuando una gestante está haciendo más de 42 semanas, el riesgo, el riesgo de que pueda ser una condición de mortalidad perinatal es altísimo. La estadística ha encontrado que la mortalidad perinatal aumenta en 4 veces a las 42 semanas. Y a las 43 semanas es 20 veces el riesgo de mortalidad fetal. Por tanto, 42 semanas se considera como una emergencia. Si una gestante llega al control prenatal o a la emergencia, tranquila, así como si nada, pero tiene 42 semanas cumplidas, eso es una emergencia hasta que se demuestre lo contrario. Uno de los datos más claves, ¿no?, que nos hace pensar si ha habido o no, si es o no una 42 semanas, es el error en establecer la edad de embarazo. Por eso, insisto, para disminuir o para limitar ese error de fecha, el dato clave es tener en cuenta la ecografía más antigua. Con eso limpiamos o evitamos este error de edad gestacional. Muy bien, tiene 42 semanas cumplidas, entonces no está en trabajo de parto. El dogma clave es interrumpe el embarazo, indúcelo. ¿Por qué? Porque el bebito tiene más riesgo de que se muera si continúa dentro del útero 1 o 2 días más. Ya está bien, pues tienes que inducir, pero para inducir el parto tienes que tener en cuenta el score de Bishop. El score de Bishop es un sistema de puntuación, que valora al cuello uterino si este va a ser óptimo o no al estímulo con oxitocina.
Porque eso es lo que tú vas a hacer con la inducción. Vas a administrar oxitocina para provocarle parto, para provocar el parto vaginal. Pero para que esa inducción sea exitosa tiene que tener un score de Bishop favorable. Y ese score es cuando es mayor o igual a 7 puntos. Entonces, si tú ya tienes hospitalizada a la paciente, valoras a la gestante, ves el bienestar fetal y ves que no tiene condiciones favorables, entonces no la puedes inducir de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque va a fracasar tu inducción si tu Bishop es menor a 7. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Maduración cervical. La maduración cervical es el procedimiento a través del cual, a través de medicamentos, misoprostol, el más usado, o una laminaria, un agente higroscópico que dilata el cuello uterino, va a hacer que el cuello uterino comience a reblandecerse y a cambiar en su consistencia y posición, e incluso dilatarse. De tal manera que el cuello uterino, después de un plazo de tiempo, 12, 24 horas, el cuello uterino ya va a estar blando, va a estar central, y lo más importante, el Bishop va a estar por encima de 7. En ese momento, tú ya induces el parto con la seguridad de que va a ser exitoso. Lo que ocurre, doctores, es que muchas veces cuando empleamos misoprostol en 2 o 3 veces, es pero tan eficiente la maduración que de arranque ya le lleva ya a parto. Muchas veces las va a llevar a parto. Y es algo que ustedes van a ver, al menos los que van a ser internados, cuando vean cómo se maneja este medicamento y cómo una gestante al cabo de horas ya puede tener ya un cuello uterino dilatado, central, incorporado, ya en parto, inclusive en las siguientes horas. Así que el concepto de maduración cervical sale, pues, ¿no? A partir de lo que es la inducción, perdón, la maduración cervical a partir de lo que es un score de bicho no favorable, ¿no? En el cual requerimos cambiar. Ahora, después de cuando me hacen preguntas de cuántos ciclos de inducción con oxitocina fallida puedo decir hacer cesárea, eso es conveniencia de la institución. Por ejemplo, en mi hospital y en Maternidad Lima, tengo entendido, usamos 2 ciclos, ¿no? 2 ciclos de oxitocina y no la inducción es fallida, entonces pues nos vamos a la cesárea. La verdad que no hay una evidencia o no hay una estadística que te diga cuál es el punto de corte. Lo que pasa es que cuando tú induces 2 veces, generalmente son, pues, ¿no? Te has tomado ya más de 24 horas. Y para la paciente, estar hospitalizada más de 24 horas y que le digan que se va a inducir y no sale su bebé, ya es todo un problema emocional y toda una discusión, incluso médico-legal con la familia. La tienen hospitalizada, no se produce el parto, ¿hasta cuándo van a esperar? Están esperando que el bebé se muera. Y casi siempre nos vemos supeditados ese tipo de adjetivos y presión de la familia. Una vez que se ha conseguido un bicho favorable, entonces, que es mayor o igual a 7, se realiza la inducción con oxitocina durante 12 a 18 horas. Siempre monitorizado. Sobre todo con monitor electrónico fetal. Luego 2 ciclos de inducción, no se consigue un trabajo de parto, culmina el embarazo por vía alta. Esto es una declaración basada, pues, ¿no? En consensos locales. No hay evidencia que diga 2, los autores dicen, puedes esperar 48, 72 horas, en fin. En pacientes con ruptura prematura en membranas y tienen 42 semanas, considerar inducción fallida luego después de una inducción de 12 a 18 horas. O si no ha habido cambios cervicales, si no ha habido pues maduración cervical, no mejora, tiene 12 a 24 horas, indicar por vía alta la culminación de la gestación. El embarazo prolongado, como le decía, aumenta la tasa de 4, ¿sí? Por 1000 partos, la tasa de mortalidad, pero cuando es mayor a 43 semanas, aumenta hasta en 20 veces. El riesgo de macrosomía fetal, el bebito va a seguir creciendo y si va a ser un bebito grande, distocia de hombros e injuria neurológica, líquido meconial, de hecho hace distrés fetal por síndrome de aspiración de líquido meconial. A partir de las 41 semanas en adelante, el líquido amniótico comienza a disminuir en volumen, en producción, y se hace más concentrado, más espeso, de tal manera que va a hacer que ese líquido amniótico sea prácticamente una papilla espesa que al momento de nacer le va a ser difícil eliminarlo al llorar, al respirar, y esto va a hacer que se aspire y haga un síndrome de aspiración del líquido meconial.
Insuficiencia uteroplacentaria, esto se habla porque la placenta ya es incapaz de cumplir su papel, se habla de una placenta envejecida. Y los riesgos maternos, distocia, trabajo de parto, aumento de riesgo de parto por cesárea, traumatismo perianal por la macrosomía fetal, distocia de hombros y la hemorragia postparto porque al ser un bebito grande, un parto distóxico puede haber atonía o ruptura o laceración de canal de parto o canal vaginal. Muy bien, esto es con respecto a estos temas, ¿sí? Para que puedan tenerle en consideración en su repaso. Si hubiera alguna pregunta para finalizar esta sesión. Muy bien, el meconio no necesariamente es un marcador de sufrimiento fetal agudo. Hay muchas interpretaciones. Cuando se produce la rotura espontánea o provocada, la rotura espontánea o provocada de la fuente, a eso se llama, ¿no? RAM, cuando uno rompe la fuente o se rompe espontáneamente y sale líquido verde fluido, uno dice, no, líquido meconial, no, líquido verde fluido. No necesariamente implica un sufrimiento fetal agudo, hay que ser claro en eso. El líquido verde puede ser una condición aguda por el estrés fetal en el trabajo de parto. De todas maneras, eso exige que la gestante esté en monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca fetal de su bebé. Se le pone el monitor y se queda en monitoreo continuo durante todo el trabajo de parto hasta el expulsivo, donde está vigilando la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones. Obviamente que si uno encuentra DIRS tipo 2, ¿qué te está diciendo a gritos? Ahí está viendo insuficiencia uteroplacentaria. Si ves una categoría 3, ¿qué te está diciendo a gritos? Se va pues urgente, ¿no? Se va urgente a la cesárea. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta con el sufrimiento fetal, ¿no? Como líquido meconial. Definitivamente cuando es un líquido meconial espeso, casi siempre en automático para nosotros, sufrimiento fetal agudo. Ese es ya un parámetro de la vieja escuela. Líquido amniótico verde espeso, sinónimo de sufrimiento fetal agudo. ¿En qué caso hacemos la rotura de fuente, la amniorexis o RAM? Amniorexis o ruptura artificial de membranas, o también llamado como amniotomía. Esta amniorexis lo hacemos cuando tenemos duda de si el feto está en sufrimiento fetal o no. Hazte cuenta, está en trabajo de parto y comenzamos a encontrar alteración de los latidos, comienzan a variar y no nos quedamos, oye, ¿está sufriendo o no? De repente eso no es. ¿Cómo estará el líquido amniótico? Rompe las bolsas y en ese momento te das con la sorpresa de que es un líquido meconial y te está diciendo, oye, se ha hecho evidente sufrimiento fetal. Mejor no, vamos a operarle a esta paciente. Bien, señores, voy a dar por finalizar esta sesión. Muchísimas gracias por la atención. Hay otras preguntitas más. Con respecto a las semanas en que se dan los medicamentos, última pregunta que me están haciendo, ¿qué vacunas y en qué semana se da la gestante? Hay una tablita que he compuesto para desarrollo de preguntas. Más o menos va la figura así. Al DTPA, del cual han más preguntado, les cuento, del DTPA han hecho 2 preguntas en estos últimos 5 años. De la vacuna difteria, tétanos, pertussis, porque esa es una vacuna contemplada en el programa de vacunaciones. Es entre la semana 27 a 32, 27 a 36 semanas. 27 a 36 semanas, una sola dosis.